Un manómetro es un instrumento utilizado para medir la presión de gases o líquidos en sistemas cerrados y es un dispositivo que es analógico con un dial circular y un puntero accionado mecánicamente, y por esto es que se ha mantenido su uso debido a su confiabilidad. Su aplicación es muy amplia, abarcando industrias como la automotriz, la hidráulica, la neumática y también la industrial, donde son esenciales para poder ayudar en el control y monitoreo de la presión en distintos procesos. El principio de funcionamiento de un manómetro se basa básicamente en la diferencia de presión entre un sistema y la presión atmosférica, o también entre dos puntos de un mismo sistema. Entonces, esto varía dependiendo del tipo de manómetro. Por ejemplo, en el manómetro de tubo en U, aquí se utiliza un líquido que se desplaza según la presión aplicada. En el manómetro de Bourdon es un tubo metálico que es flexible, pero debido a la presión, se deforma y mueve la aguja. Y por último tenemos los manómetros digitales, que aquí a través de sensores se convierte la presión en una señal digital. Entonces, también quiere decir que alguna de las partes más importantes del manómetro, por ejemplo, la escala, el puntal, la sección transversal y entre otras más. Entre los tipos de manómetros en el mercado tenemos estos cuatro que son los más usados actualmente. Primero tenemos el manómetro de tubo en U, que es un dispositivo simple que utiliza un líquido en un tubo en forma de U para poder medir la presión, y aquí se basa en la diferencia de altura entre las columnas del fluido. Después tenemos el manómetro de Bourdon, que es uno de los más utilizados, y aquí se emplea un tubo metálico curvado que se deforma con la presión moviendo una aguja indicadora. Por otro lado, tenemos el manómetro de diafragma, que utiliza una membrana flexible que se deforma ante cambios de presión, y esta es ideal para poder medir presiones bajas o en algunos fluidos corrosivos. Y por último tenemos el manómetro digital, que emplea sensores electrónicos para poder convertir la presión en una señal eléctrica y poder mostrarla en una pantalla. Así se ofrece una mayor precisión y también mayor facilidad para la lectura. Un barómetro es un instrumento que está diseñado para poder medir la presión atmosférica, es decir, la fuerza que el aire ejerce sobre la superficie terrestre. Esta presión obviamente no es constante, sino que varía dependiendo de la altitud, la temperatura y las condiciones climáticas. Debido a estas variaciones, el barómetro juega un papel crucial en la meteorología, ya que puede anticipar estos cambios del clima. Por ejemplo, una disminución en la presión indica la llegada de lluvia o tormentas, y un aumento sugiere estabilidad o buen tiempo. Entonces son muy utilizados en las áreas como la aviación, la navegación y la investigación científica, donde se precisa tener un monitoreo sobre la presión atmosférica. En el principio de funcionamiento, básicamente el barómetro mide la presión atmosférica al comparar el peso del aire con un sistema de referencia. Entonces, básicamente ellos permiten predecir los cambios en el clima, ya que una baja presión indica mal tiempo y si hay una alta presión sugiere estabilidad. Aquí podemos ver algunas partes del barómetro. Tenemos la aguja, la escala, las palancas, la cadena, el resorte, entre otras partes que son primordial para el barómetro. Entre los diferentes tipos de barómetro en el mercado, los más utilizados actualmente son el barómetro de mercurio, el barómetro aneroide y el barómetro digital. El barómetro de mercurio consiste en un tubo sellado lleno de mercurio invertido sobre un recipiente con el mismo líquido. Aquí la presión atmosférica empuja el mercurio hacia arriba en el tubo. Y este tipo de barómetro es altamente preciso, pero debido a la toxicidad del mercurio es menos común en el uso cotidiano hoy en día. Luego tenemos el barómetro aneroide, que no usa líquido, sino que en su lugar tiene una caja metálica sellada que se deforma cuando cambia la presión del aire. Esta deformación se transmite a través de un sistema mecánico moviendo una aguja sobre un dial que indica la presión.
Este es mucho más fácil de usar y es ideal para poder ser transportado. Y por último tenemos el barómetro digital, que son de los más modernos y emplean sensores electrónicos para poder medir la presión atmosférica. Estos sensores se convierten la presión en una señal eléctrica que se muestra con un valor numérico en una pantalla digital. Y son muy populares, muy utilizados en estaciones meteorológicas debido a la precisión que tienen.